Pobre Luis Fernando, qué difícil ha de ser digerir una noticia así. Necesita escuchar las buenas noticias del Evangelio. Es el momento. Bueno, Hola Luis Fernando, ¿cómo estás? Soy Noemí. hola, ¿cómo estás? Qué gusto saber de ti. Te llamo porque supe lo que pasó con Ricardo, tu hermano. Lo siento mucho, de verdad. Sí, nadie lo esperaba. Es toda una tragedia. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? La verdad, muy mal. No entiendo por qué nos pasó esto. Y además, las cosas en el negocio están mal. Tengo problemas serios de salud. No sé qué más me pueda pasar. No le encuentro sentido a la vida. Es mucho sufrimiento. No tengo ganas de seguir adelante. Preferiría morir. Me imagino un poco lo que te pasa. Pero por eso te llamo. Quiero decirte que Dios te ama y quiere ayudarte a encontrar el significado de la vida. Me ama después de todo lo que me está pasando. Él se ha olvidado de mí. Solo me da sufrimiento y dolor. ¿Eso es amor? A ver, no. El amor de Dios no se puede medir por las cosas malas que pasan en nuestro entorno, pues estas pueden ser ocasionadas por la imperfección que hay en el mundo a causa de la maldad y por nuestras malas decisiones también. Y es precisamente su amor lo que nos libra de todo eso y nos da el significado claro de la existencia. Su palabra nos dice: Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Su amor es tan grande por ti que ya hizo un camino para que las consecuencias de la maldad sean quitadas de tu vida y experimentes su gran amor. Bueno, sí he hecho cosas malas, pero no para que me pase todo esto. Hay gente más mala que yo y no le pasan estas cosas. Ay, la maldad está en todos los hombres. Su palabra dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el pecado trae consecuencias a todos. Por eso Dios hizo una forma para liberarnos del pecado y de sus consecuencias. Su palabra también dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El Señor Jesús ya lo hizo por ti, Luis, para que encuentres el verdadero sentido de la vida. Pablo, uno de los escritores de la Biblia, nos dice: es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Dios puede y quiere ayudarte a salir de todos estos problemas. Solo tienes que creer que el Señor Jesús puede perdonarte y darte una vida nueva. Sí, lo necesito en mi vida. ¿Cómo puedo hacerlo? Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, creo que tú pagaste por mis pecados. creo que tú pagaste por mis pecados. Amén. Gracias a Dios por esta dinámica que hemos tenido domingo tras domingo. Y vamos a continuar con nuestra serie de ¿A quién llamarías? ¿A quién llamarías? Esta serie tiene la intención de poder ilustrar a la iglesia la necesidad profunda que tenemos de hacer saber el evangelio a cada una de las personas, pero por supuesto en escenarios y en condiciones que nos topamos y que nos encontramos día a día. Entonces, como tú recordarás, el inicio en el domingo anterior, a través del pastor Sergio Alanís, veíamos cómo habríamos de transmitir
o hablarle el evangelio a una persona. Y concluimos a la luz de las Escrituras que lo ideal para transmitir el evangelio hoy en este contexto es exactamente como ha sido en todo tiempo. Un mensaje directo, transmitir el mensaje tal cual como lo es, sin aderezarlo de ninguna otra forma, sino únicamente el mensaje de salvación. La atención y el regalo de nuestro Dios hacia la humanidad a través de Jesucristo. Y esto es lo que trae grandes efectos en la vida de las personas. Por supuesto, el único y más grande y destacable, la salvación. Ahora bien, un hombre deprimido, escuchamos en la representación. Y la depresión es de lo que quiero hablar en este tiempo, porque es algo individual, no colectivo. Y vemos que hay un sentir en esta mujer. Recuerda que la está pasando mal amigo, conocido, y entonces viene a ella el deseo de hablarle. Por eso la serie ¿A quién llamarías tú? ¿Tú a quién llamarías? Por supuesto que nos hemos encontrado con gente así. El domingo anterior nos dimos cuenta de la llamada hacia una persona que estaba abrumada, aterrada y totalmente afectada por la condición de las noticias, de la condición actual, de todo lo que miraba y lo que tenía al alcance, y se veía sin sentido. Y la llamada hace eso, le da esperanza. Entonces, un hombre deprimido, qué difícil escenario a la vista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un hombre deprimido, quien toma la llamada y le han pasado una serie de acontecimientos que ni tú ni yo nos explicamos, pero que él los ha sentido, los ha pasado y se encuentra en una situación devastadora. Fíjate bien, la cuarta parte de las personas en el mundo padecen de depresión. Es catalogada o descrita como una enfermedad que está caracterizada por una tristeza profunda y la pérdida de interés por la vida. Este hombre al teléfono dijo, mira, está pasando todo esto y mejor me valiera morirme. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que están pasando por esta clase de escenario? Entonces, a lo largo de este estudio, aprenderemos tú y yo la necesidad de transmitirle más allá de un apapacho o un, híjole, no sé qué está pasando, la urgencia de mostrarle la esperanza en Cristo. Es aterradora la depresión. No te quieres ni acercar porque sabes que lo que vas a recibir ni siquiera va a ser bueno, lo voy a tomar en cuenta. Vas a recibir una negativa ficta de la persona al momento en el que tú quieras transmitirle que hay un escenario mejor, porque no puede verlo. Esa es una realidad. Ahora, hablo de que tú te estás comunicando con alguien que está deprimido, pero por supuesto que tú también has pasado por depresión, puede que estés pasando o estés deprimido en este momento, pero por supuesto para los dos escenarios, sea cual sea, la respuesta es Cristo. Y la respuesta es el evangelio directo, el mensaje claro y la oportunidad de transmitirlo está al alcance, pues ya lo vimos, de la mano. Ahora ya no son de monedas los teléfonos. Ahora ya hasta puedes crear un grupo si tú quieres, evangelismo, y agrega todos tus contactos y háblales del Señor. Si tú quieres, ya se irán saliendo los que no lo querrán así, pero hay muchas maneras. Otra de ellas, escuchaba como joven maduro, ¿va? El muchacho que estaba hablando. Bueno, pues yo tomaría la oportunidad para traerlo a esta reunión con mi buen amigo Raúl, con Ame, y enviarle, decir, bueno, te escuchas ahí como de entre 30 a 40, necesitas guiarte, necesitas amistad, necesitas rodearte de influencia, personas correctas. Hay que buscar. A veces pretendemos buscar la oportunidad para transmitir el evangelio, pero lo que es claro es que todos los días, mientras respiremos y nos movamos en este mundo al cual no pertenecemos, es oportunidad
para hablar claramente el mensaje de salvación. Hoy en día decimos, hay que buscar el momento más preciso. No, no hay excusa. Así que, hablando de la depresión, al día de hoy se considera un serio problema de salud en muchas partes del mundo. Las mujeres, fíjate, la estadística dice que las mujeres son más susceptibles a padecer de depresión que los hombres. Pero, en contraste, los hombres atentan más contra su vida que las mujeres con depresión. La vida, tú y yo entendemos, y las personas debiéramos entender, que está compuesta por eventos alegres y eventos tristes, pero cuando los momentos difíciles sobrepasan la capacidad de responder, es entonces cuando aparece la depresión. ¿Por qué? Porque me veo reducido y superado por las circunstancias. No es que lo esté. Escúchalo bien, no es que lo esté, pero a mí me parece estarlo porque mi capacidad de respuesta a los problemas ha menguado tanto que me veo rebasado y ahí aparece la depresión. Por eso en la llamada este hombre que dice, ella dice, me enteré que pasó todo esto, le habla de la pérdida del hermano, le habla del negocio con problemas, le habla que se siente terrible, porque todo ese escenario se ha quedado sin respuesta de él hacia esos escenarios. Ahora, según informes o información del Instituto de Biomédicas del UNAM, la depresión puede ser superada en algunos casos de manera espontánea. Algunos con terapias, pero cuando tú escuchamos esto y cuando tú y yo leemos esto, entonces, ¿qué papel juega Dios para superar la tristeza de aquellos en momentos difíciles de la vida? ¿Qué debo hacer? Entonces debo canalizarlo al médico inmediatamente, debo decir, no, pues tu asunto está más difícil. Si solo estuvieras triste, probablemente te podría invitar a la iglesia y cambiaría algo en tu sentir, pero como lo tuyo es depresión, no, tienes que ir al doctor. Porque hoy estamos muy permeados de esto, pero la realidad es que quiero regresar tu mente, regresar tus sentidos a entender que necesita la persona que está pasando de depresión escuchar de Cristo, saber de Cristo, entregar su vida a Cristo y ser transformada a través de Cristo. De lo contrario, cualquier solución que le puedas entregar, por mejor que sea el médico, por mejor que sea la medicina o por mejor que sea la terapia, será pasajera. Y allí se va a quedar. Ahora, hace poco recordarán de este programa, no sé si se sigue transmitiendo, se llama Diálogos en Confianza, este asunto donde tratan ciertas particularidades de la vida y hablaban de depresión. Y uno de los especialistas recomendaba que para salir de la depresión, la persona debe de hallar motivos o razones para hacerlo. Y esto es una respuesta, pero no conduce absolutamente nada. ¿Por qué? Pues todavía muchas personas viven en esa oscuridad y es imposible que esa esperanza surja o vaya a nacer de su propia voluntad. Un hombre deprimido no se va a levantar y va a decir, necesito hallar una esperanza en este momento, porque no lo hay, está aplastado por las condiciones. Por eso, primeramente, tú y yo, cuando transmitimos a un deprimido el mensaje de salvación, lo tenemos que hacer desde la compasión primero de sus circunstancias. Pero a veces, como cristianos, nos hemos endurecido tanto que pensamos que la situación de la persona tiene que cambiar así. ¿Cómo te sientes? Deprimido, mal. No, llénate de gozo. Ya, hasta damos la orden. No, llénate de gozo. Pues si el Señor, bueno, ni palabras o fundamentos doctrinales lanzamos, sino solamente decimos, pues ya déjate de sentir así. No. Jesús sintió compasión por las multitudes.
porque andaban extraviadas. Entonces, desde ahí, la mujer que está aquí sentada, la caracterización surge desde esa compasión y dice, es el momento, o sea, la está pasando terrible, qué dolor lo que está sintiendo, se murió su hermano, le ha pasado esto en el negocio y desde mi compasión voy y tomo el teléfono y no voy a juzgarlo. Ay, pero si no es para tanto, no, voy a presentarle la salvación, el evangelio, esperanza, vida nueva, una solución. Y una solución que viene desde arriba. No le está diciendo como la terapia, pues sácalo de ti, tienes que buscar razones. A ver, ¿tienes hijos? ¿Tienes esto? Mira el sol. No. Hoy mucha gente conoce, incluso, por eso te decía, hay un contraste, a veces tú pudieras ser, yo estoy en iglesia y padezco o me siento deprimido. ¿Por qué? Porque hay gente que conoce un Jesús histórico, un Jesús religioso también, pero necesita conocer y tener fe en un Jesús vivo, eterno, poderoso, que sea Dios, para poder hacer posible lo imposible. Un hombre, una persona deprimida ve imposible todas las cosas y es el momento perfecto para traer y presentarle delante de él a un Dios de imposibles. Cuando Cristo vive y reina en nuestra vida y aumentamos esa relación todos los días, entonces tú y yo podemos decir que le conocemos. Y el conocer a Dios y el conocer a Cristo nos aligera muchísimo la vida, a pesar de las dificultades que pases, porque por supuesto que habrá conflictos matrimoniales, por supuesto que habrá dificultades, pérdidas, tendrás que desprenderte de seres amados, pero estar sujeto de la mano de Dios claramente da un panorama distinto de la vida. ¿Por qué? Porque ya no son todos esos problemas oprimiéndome y aplastándome a mí y yo quedándome sin respuesta, sino son todas esas complicaciones y la mano de Dios sosteniéndome en todo momento. El ser humano no está exento de sufrir momentos de tristeza que rebasen nuestra capacidad de sobresalir. Pero cuando detectamos a alguien que está pasando por esto, debemos traer a la memoria que Jesús puede darle esperanza. Pero a veces nos equivocamos cuando tú y yo queremos abordar a alguien con depresión y abordarlo desde mi sentido humano. Desde, bueno, pues te voy a hablar todos los días. ¿Y cómo vas? Pues la cosa sigue igual. Y hasta tú te deprimes, dices, uy, pues no mejora. Pero no, porque estamos viendo en un sentido distinto las cosas. Tú y yo tenemos que ver ese paso como una urgencia para decir, es el momento clave para hablarte de Cristo, para hablarte de esperanza. Este es el deseo de Dios, que tú y yo confiemos en su soberanía, que cuando tú y yo hablamos con una persona que está pasando depresión, a veces queremos darle la respuesta de por qué ha sobrevenido todo. No, es que esto te pasó pues porque tú eras así. No, esto le pasó al otro porque no nos perdamos en eso. El deseo de Dios es que tú y yo confiemos en su soberanía y que esa soberanía, que a veces es difícil o incómoda de comprender, obrará en y a través de tu dolor en cualquiera que sea la temporada que estés viviendo lo que tengas que vivir. Entonces, cuando tú y yo presentamos el evangelio a alguien que está pasando por depresión, le estamos diciendo, mira, Dios es tan soberano que a pesar y a través y en todo el dolor que estás sintiendo, Él está actuando. Y es que muchas veces las condiciones incómodas, dolorosas e incluso atemorizantes en las que nos encontramos
son usadas por Dios para un fin glorioso. ¿Cuál sería el fin glorioso de este hombre experimentando todo eso? El fin glorioso es ese, no que saliera triunfante de todo eso o que se regresara el tiempo y no le hubiese ocurrido. El triunfo en ello sería que llegó el momento en el que su oído estaría tan sensible para escuchar la voz de Dios, porque recuerda, tú y yo somos mensajeros de Dios, tú y yo somos heraldos de Dios y vamos de parte de Dios y presentamos a Dios con la persona. Entonces este hombre está sensible en su oído y Dios ha hecho esto y ha producido en él, porque dice la Escritura que Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y entonces él escucha. Este es el fin glorioso de su sufrimiento, que la salvación ha llegado a su puerta, ha tocado y tiene un corazón tan ablandado que dice, basta, lo necesito en mi vida. Así que si tú y yo hoy vemos en las noticias, por eso empecé con estadística, porque tú dices, ay, no inventes, cuánta depresión hay, ¿verdad? Hermanos, ¿dónde estamos como iglesia? ¿Dónde estamos los ministros de culto? ¿Dónde estamos cada uno de los líderes en este sentido para fomentar y recordar la necesidad y la urgencia de salir y presentar el evangelio? No alarmarnos, sino decir pues la mies es mucha. Los obreros a lo mejor son pocos, pero está listo el terreno. Si hoy vemos que hay tanta depresión, tanta ansiedad, tanto temor, está listo el terreno porque hay corazones blanditos, trabajados y dolidos en los que Dios quiere actuar. Fíjate, la depresión es real, la Escritura la describe. Y si tú y yo creemos que solo es una tristeza exagerada, estamos muy equivocados. Angie, si me puedes pasar mi agua, la olvidé. Leemos en Salmos 107, verso 23. Se hicieron a la mar en sus barcos, gracias. Repito, verso 23. Se hicieron a la mar en sus barcos para comerciar, surcaron las muchas aguas. Allí en las aguas profundas vieron las obras del Señor y sus maravillas. ¿En dónde? En las aguas profundas. Fíjate cómo sigue describiendo esta escena los salmos. Dice el verso 25, habló Dios y se levantó un viento tormentoso que encrespó las olas que subían a los cielos y bajaban al abismo. Está hablando de una tormenta terrible. Ante el peligro, ellos perdieron el coraje, o sea, el valor. 27, verso 27 dice, como ebrios tropezaban, se tambaleaban, de nada les sirvió su pericia. La depresión, la Escritura la describe como eso, de nada te sirvió ser experimentado en algo. De nada les sirvió a estos hombres teniendo la experiencia de navegar, de comerciar, nada les sirvió cuando se levantaron las olas, cuando se levantó la tempestad y los llevaba de un lado a otro, que decían, nada sirvió, nada de lo aprendido, porque están así. Pero fíjate bien, este salmo lo describe así, como que llegaron al punto de, pues todo es inútil, no, nada de lo que sepa, nada de lo que haga va a cambiar esta situación. Olas gigantes elevaban el barco, lo llevaban hasta el cielo, lo metían a la profundidad y se ve impresionante eso. Si tienes oportunidad, mira un video de un barco de comercio, no cualquier barco, porque pues cualquier barco se destroza, pero un barco de comercio bajo una tormenta se ve impresionante. Por eso las cargas van aseguradas en muchos sentidos, porque se pierden contenedores, y ese peso tan brutal, ese barco, así tenga el peso de toneladas y toneladas,
el mar parece que es un papelito y lo trae de aquí para allá. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida. Y si no estás así en algún momento de tu vida, por supuesto que conoces a alguien que se siente de esta manera, que dice, llegué a un punto en el que de nada sirve ya lo que sé o lo que estoy haciendo. Ahora, ese es el punto de la depresión. Están indefensos, vulnerables al poder de los elementos, incapaces de detener la tormenta, no hay manera de que puedan hacerle frente, no hay forma de salvarse a sí mismos. Y entonces, alguien deprimido necesita que alguien más lo salve. Y tú y yo no vamos a ser una persona detrás del escritorio prescribiendo medicamentos, no lo va a hacer. No estaría en contra de ello, porque entiendo la misericordia y la soberanía de Dios al obrar a través de las funciones médicas, por supuesto. Pero tú y yo no nos distraigamos y nuestra atención que no vaya a ese efecto, sino que vaya a lo que fuimos llamados, que es a presentar un Dios todopoderoso que puede solucionarlo todo. Finalmente, si tú miras esta tormenta, ¿quién la habría producido? Por supuesto que la habría producido Dios. ¿Y quién nos muestra las escrituras que calma las aguas? Que le dice a los vientos silencio y al mar quieto. Es Dios. Y es a ese a quien le estamos entregando a un hombre devastado y deprimido. No a la iglesia. La iglesia será el medio, por supuesto, y propiciaremos un medio increíble para esta experiencia, pero le estamos entregando al hombre que contestó el teléfono, se lo estamos dando a Dios. Urgentemente tenemos que hacerlo. Como te decía, en este salmo se acabaron las formas y los medios para combatir esta circunstancia. Dice que los marineros parecen como ebrios, y me llamó la atención que los marineros parecieran como ebrios, porque me puse a investigar cómo en los barcos pesqueros y esta cuestión trabajan los marineros. Y los ves y parecen astronautas, porque ya saben cómo está el oleaje, ellos se mueven de una manera que casi ni sienten el oleaje y están haciendo o llevando a cabo sus actividades con las cuerdas, con las jaulas, y el barco se está moviendo como es normal en mar abierto, y ellos, su forma de brincar y de moverse es algo sencillo para ellos, que es como si estuvieran en tierra firme. Por eso, cuando este salmo nos dice de nada les sirvió su pericia, es porque estos cuates, ya por más que están tratando de moverse, dice que son llevados a un lado a otro y los describe como ebrios. Dice, ya no hay forma, no hay ayuda, no hay salida en términos naturales o medios humanos, y esa es la mejor condición de todas para poder presentar a nuestro Dios. Así que si esta generación está siendo doblada y marcada por la depresión, tiene que ser doblada y marcada por el Evangelio, por Cristo y por Dios gobernando estos días, esta generación y todo lo que venga. Continuamos leyendo en el mismo Salmo 107, del verso 28 en adelante, fíjate. Ahora dice, después de esta condición, primero empezó en el verso 2, diciendo, conocieron las grandezas de Dios en los abismos. Y ahora nos dice el verso 28, en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en suave brisa. Se sosegaron las olas del mar ante esa calma, se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. El cambio de una persona deprimida no va a venir por cuantas veces le ruegues y le pidas por favor que pues ya échale ganas, ya no estés así. Ojalá y todo mejore, no puede verlo. Recuerda, regresa a la compasión, es un dolor claro, palpable, angustiante, que no hay manera de que puedas con medios humanos ayudarlo. Necesita
una ayuda superior. Por eso dice, clamó en su angustia al Señor. Y entonces todo cesó. ¿Cómo es que cesó la tormenta? ¿Cuándo es que Dios los trajo a un lugar seguro? Cuando renunciaron a todas sus esfuerzos humanos. Primero, los marineros perdieron el juicio, renunciaron a toda esperanza y ayuda humana, como lo leímos. Dijeron, no hay manera de salvarnos. Y entonces, nadie en la tierra podrá sacarnos de esto. ¿Y qué sucede? Pueden poner sus ojos al cielo. En segundo lugar, dice la Escritura, clamaron al Señor en medio de sus problemas, acudiendo solo a Él en busca de ayuda. Y esta es la clave para superar las tormentas. Alguien que ha estado en las profundidades, más tarde verá que la tormenta ya carece de protagonismo. Y la va a tener abrazada en su corazón. Y lo que Dios hará en una persona que es sacada de la depresión será ahora tener una persona rendida en agradecimiento y en alabanza. Porque sabrá claramente que no salió de ese lugar oscuro por medios humanos, sino que fue Dios quien apaciguó las aguas y quien calmó toda esa tempestad que está pasando. La vida del hombre tiene como propósito eso, conocer a Dios. Un Dios poderoso, un Dios amoroso, un Dios protector, confiable, que no traiciona, que es fiel, que no se cansa, que no cambia de opinión. Y el hecho de conocerle así nos hará entonces alabarle y adorarle con certeza y plenitud. ¿Por qué? Porque a veces nos equivocamos y pensamos que alguien con depresión, por traerlo a nuestra congregación, él deberá saltar de gusto en ese momento y alabar a Dios. No, recuerda, acompáñalo en la depresión, tráelo a este lugar y es más, probablemente en ese momento tú tendrás que ser un poco más sobrio en respuesta de entiendo lo que estás pasando. La transformación de alguien con depresión vendrá de nuestro Dios. Y tu tarea es esa, velar por él, sanar sus heridas, secarlas, abrazarlo, acompañarlo, a veces hasta forzarlo. Vamos a hacerlo juntos, vamos a estudiar, vamos a leer. Pero escucha esto, no podemos minimizar la depresión. No. Pero no podemos maximizarla a ponerla como superior a Dios, o como que Dios no puede tratarla, o como que Dios no puede vencerla. No, no podemos minimizar la depresión, no es algo mínimo, pero no podemos llevarla a la escala de no, esto solo lo tratan los psiquiatras, con chochos. No. Para terminar de hablar de esta condición, Lamentaciones 3, por eso te decía que la Escritura es bien sensible al tema de la depresión. Dios conoce muy bien esa condición y nos lo deja claro en el consejo de su palabra para que sepamos cómo tratarla. Lamentaciones 3 nos habla claramente sobre depresión, sobre sus efectos aplastantes en la vida de las personas. Por si tú en algún momento siguieras pensando de, ese le está haciendo al cuento, pues ni está deprimido. No, cuidado, desde la compasión. Fíjate, Lamentaciones 3, voy a leerte solo 10 versículos de Lamentaciones 3. Es extenso, es una radiografía de la depresión, pero inicia así: yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. ¿Has conocido a alguien que diga esto? Yo soy el único que ha visto cómo Dios hace las cosas terriblemente y duras. Verso 2, me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Una persona deprimida se siente así, no puede ver, todo es oscuridad. Verso 3, volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Se siente agobiada, asediada, todo el día aplastada por esta condición. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran
quebró mis huesos. ¿De qué nos está hablando? Que ya lo emocional está traduciéndose a lo físico. O sea, ya hay un padecimiento, ya hay un dolor, ya hay algo que lo trae encorvado como enfermo, ¿ah? Verso 5, me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me encerró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo. ¿Qué escuchamos en el teléfono? Ya preferiría morirme. Mi condición ahorita es peor que estar enterrado. 7, me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas. 8, y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Impidió mi paso con un muro de piedra. Hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino. Me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten canciones burlonas. ¡Wow! Tú lo lees y es imposible no conmoverte de la angustia que está traduciendo, y en el contexto en el que lo leemos es escrito por un testigo presencial o ocular. Hay muchas posturas en este sentido. Está ahí el profeta Jeremías viendo la devastación de Israel a causa de la cautividad de Babilonia, y ve el templo destruido y ya no tienen casa y están cautivos, y está haciendo esta expresión de depresión. No tiene nada, no tiene casa, no tiene amigos, no tiene forma, porque todo lo ve así. Su óptica es esa: el dolor, la muerte, la devastación. La depresión es real. No la minimicemos, sino tomémosla con cautela, sabiendo que el único que puede actuar en un corazón deprimido es Dios. Y cuando tú y yo vayamos a orar por alguien deprimido, podemos decirle a Dios: tú sabes la gravedad de lo que está sintiendo en su corazón. Tú eres experto en eso. Pero obra en él. ¿Para qué? Allí mismo en Lamentaciones, después de haber descrito el escenario aplastador, en el verso 21 en adelante dice lo siguiente: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminarán. Grande su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo: el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Wow. La conclusión de este hombre deprimido al ver la devastación es esa: pero aún tengo clara cuál es la esperanza. La esperanza viene de Dios. Y es por eso que esa condición de depresión debe de ser atacada y contrarrestada por ti directamente, astutamente, con mucha compasión y con un compromiso claro de velar por la persona deprimida. Ven, entiendo lo que estás pasando. Y no solo te va a decir: repite conmigo esta oración. Bueno. 2 años después: ¿y cómo vas? No, encarecidamente demanda de ti, de mí, seguimiento. ¿Por qué? Porque hemos entendido el dolor tan difícil y tan aplastante que está viviendo. Y que es lo mismo que ver a nuestro Salvador dar sus ojos atrás y sentir compasión de la multitud, porque andaban como ovejas sin pastor.
Así que, iglesia, la depresión, si tú llamarías a alguien que está pasando por depresión, no tengas miedo al hablarle de la salvación del Señor. Ora por ella y no dejes de hablarle de la esperanza clara, de un cielo nuevo, de una nueva oportunidad de vida, de todo un proceso que Dios tiene para esta persona. Habrá una condición más, terminando de tocar la parte de la depresión, me gustaría solo abarcar una condición que puede venir antes de la depresión o después de haber salido de un cuadro depresivo o de un cuadro de depresión. Y esta puedo sintetizarla muy breve, pero es el temor. Porque podemos ya haber atacado la depresión, Dios puede haber obrado fuertemente en una persona, pasando esto y teniendo esto en su vida, pero de repente ya la depresión no toca a la puerta, porque ya es combatida por Dios, ya hay gozo en el corazón, ya hay un entendimiento del sufrimiento, ya hay una compañía para atravesar el sufrimiento, pero toca la puerta y dice: hola, soy el temor. Y entonces ahora puede ser que esta condición de depresión, antes o después, repito, aparezca. Temor. Pero son 3 puntos que también puedo aconsejarte para cuando presentes el evangelio, cuando llames, hagas el llamado a alguien que ahora vive en temor. La primera de ellas: es necesario enfrentar el miedo. Y lo escuchamos por todas partes, ¿ah? Hazle frente a tus miedos. No, pues es imposible, pues tengo miedo, ¿ah? ¿Cómo lo voy a enfrentar? No puede salir de mí el deseo de enfrentar ese miedo, pero tienes que aconsejarle enfrentar esos miedos a través de palabras seguras, y las palabras seguras saldrán de la boca de Dios. Por eso la lectura de la Biblia es el mejor antídoto para vivir y estar frente al miedo y hacerle frente al miedo. ¿Por qué? Porque la Escritura traduce paz, esperanza, fe, valor, autoridad, y cada uno de estos va a contrarrestar el temor y la angustia. Recordemos consejos de la Escritura muy rápidos. Mateo 10:24: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Deuteronomio 31:6: esforzaos y cobrar ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No se angustien por nada, confiad en Dios, confiad en mí. Juan 14:1. Entonces, después de un cuadro depresivo, y cuando estamos tú y yo guiando a alguien a salir de ahí con el poder de Dios, también hay un acompañamiento claro para contrarrestar el temor. Y ahí ya puedo decir: bien, ¿qué sigue después? Si este hombre en el teléfono dijera: ok, me siento mejor, Dios está obrando en mi vida, le he recibido en mi vida, pero ahora vivo con temor de que la depresión regrese. Vivo con temor de que me vuelva a pasar tantas cosas que me lleven a lo profundo. Entonces tú podrás guiarle y decirle: vente aquí, inscríbete a todos los cursos y todo eso. Sí, pero primero tienes que guiarlo sobre un proceso de decir: empieza a depender de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ahora sí, vente, mira, ve este curso, mira este grupo, mira estas circunstancias. Tienes que ser astuto. 2, es necesario, más allá de querer someter o doblegar tu miedo con positivismo, porque muchos: no tengo miedo, todo está bien, positivismo, todo va bien, no, es someter tus pensamientos y dirigirlos a Dios. Eso es lo correcto. ¿Cómo haces esto? Proverbios 10:24 lo declara: lo que el impío teme, eso le vendrá, el pensamiento. Pero ¿cómo lo contrarresto? Ante todo, dice Proverbios 4:23, ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida.
Filipenses 4:8, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tiene alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en eso. Entonces podremos recomendarle a la persona para que cese el temor: mantén tu mente ocupada con el consejo de Dios. Todo pensamiento cuando sea aterrador, no, a ver, pausa. Piensa en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso, admirable. Y eso no es positivismo, eso es tener en la mente a Dios, quien es en su grandeza, en su amor, en su poder, misericordia y gracia. Y tercero y final, si el miedo toca la puerta después de que has compartido a un hombre que está deprimido y que Dios ha obrado, si el miedo sigue tocando la puerta, también vendrá y convendrá decir: es necesario desarrollar la fe, actuar en fe y vivir en fe. La fe se ejercita y se desarrolla. El miedo te tiene paralizado, pero movernos, así tengamos miedo, es necesario. El miedo es parte de nuestra naturaleza, pero no por eso nos quedaremos debajo de la cama esperando a que pase el peligro. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Marcos 11, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Todo lo anterior no es obra tuya. El decirle a alguien: ejercita la fe, produce fe, camina en fe, tampoco es resultado de lo que tú hagas por la persona, sino es resultado de ese tipo de ejercicio, de caminar a pesar de que haya miedo. Entonces tú y yo después veremos a hombres y mujeres salir de la depresión y le haremos como le hacía a mi hija cuando estaba caminando: vente, vente, y le soltaba la mano y me daba, yo me infartaba, pero ella tambaleaba y empezaba a endurecer sus piernas y a caminar. Eso haremos con una persona que está padeciendo y que padeció depresión. Si tú mismo has padecido esto y has pasado por un cuadro de estos, necesitas ser cuidado y guiado también para vencer el temor. Para concluir, solo te preguntaría: ¿acaso David no tuvo miedo de enfrentarse a Goliat, al gigante? Claro que sí, pero igual lo atacó. Iba seguro en su corazón de algo, pero por supuesto que en su naturaleza, pues imagínate, en su naturaleza había temor. ¿O es que Moisés no tuvo temor o miedo de dirigir a Israel por el camino de libertad? Pues claro que sí. Pero sin embargo guió a la nación. ¿Será que Jesús no sintió un temor al saber de la muerte de cruz que sufriría? Claro que sí. Pero murió en la cruz. El miedo es parte de nuestra naturaleza, pero no debe mantenernos paralizados. En conclusión, hermanos, hay un campo de trabajo impresionante hoy. Y si la sociedad está devastada y afligida, sin salida, gloria a Dios. Porque Dios lo ha permitido, porque Dios ha levantado las tormentas, porque están los vientos soplando terriblemente, pero Él tiene autoridad sobre los vientos y sobre los mares. Y Él puede, llegando a la vida de cualquier persona, sea el escenario tan difícil que estés pasando en tu interior, si estás deprimido en este lugar, repito esto y lo hablo a ti, puede ser lo más terrible que estás viviendo dentro de ti, lo entendemos, lo entiendo bien, pero Dios es superior. Dios puede hacerle frente. Y dice David, después de hablar del temor, dice David que Él es escudo y que va frente a ti.
Así que, ¿a quién llamarías? ¿A quién llamarías? Si alguien vino a tu mente en esta mañana, sal de este lugar y llámale. Si estás pasando por un escenario tan crítico como el que he describido, te alentaría a apoyarte en cada una de las personas que están a tu alrededor. Y permite que puedan orar por ti. También que puedan aconsejarte. Y a quien vaya a aconsejar a una persona pasando por este cuadro, que tu consejo sea menor a la proporción del consejo que habrás de darle, del corazón.